Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, dice el Señor, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder del Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero como no le encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volver se le encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este viernes, primer viernes de mes, 7 de octubre. La Iglesia celebra la memoria de Nuestra Señora del Rosario y en el Evangelio se nos habla de la fe y del combate espiritual. Nosotros hasta el día de ayer veíamos en la misa pasajes continuos del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11. Y ayer veíamos esa oración perseverante que el Señor nos dice comparándose con esos 3 amigos, uno que duerme y tiene los panes, otro que va a pedir porque no tiene con qué atender al amigo que llega y el amigo que llega. Y entonces había ricas enseñanzas, pero una de ellas era la oración perseverante. Y eso terminó en el en el versículo 13 del capítulo 11. Y hay 2 versículos hay un versículo en realidad que hemos omitido, el versículo 14, porque ahora estamos empezando el versículo 15 y vamos hasta el 26. Y claro, uno dice será un datito, y efectivamente es un datito, pero que ayuda para entender lo que nos quiere decir el Señor.
Y ese versículo que se ha omitido es la curación de un endemoniado que tiene un espíritu mudo. Y el Señor lo cura y el mudo empieza a hablar. Y entonces, a raíz de ese signo que hace el Señor, viene ese asedio de esa multitud que empieza a decir de manera temeraria y blasfema que el Señor actúa en el nombre del maligno, de Satanás, de Belcebú. Y ese espíritu mudo es el espíritu que nos impide escuchar a Dios. Porque una persona muda es muda porque es sorda. Entonces el sordo no aprende a hablar porque no puede escuchar las palabras. Y entonces es mudo. Y cuando nosotros no escuchamos al Señor, no podremos tampoco darle gracias, alabarlo, bendecir su obra y vivir dando testimonio del amor de Dios. Y entonces vamos ahora a estas personas que conocen, como ya nos decía el domingo 25, ese pasaje que contemplábamos del rico banqueteador y del pobre Lázaro, que si es que nosotros no somos capaces de reconocer lo que es la revelación del Antiguo Testamento, menos vamos a reconocer la revelación del Nuevo Testamento. Se traducía en esa expresión que en la parábola Abraham le decía al rico que pedía que vaya un muerto. Y el rico le decía, ya tienen a Moisés, ya tienen a los profetas. Así un muerto resucite, no lo escucharán. Y efectivamente el Señor está diciéndoles a esos que lo escuchan, a esos fariseos, a quien dirige esa expresión, que están sordos a sus palabras, no pueden escuchar, porque Él es el muerto que resucita. Y Él es el que viene a revelarnos la verdad. Y entonces nosotros tenemos que desear escuchar al Señor, porque de esa manera un día también lo podremos ver. Pero si no escuchamos al Señor, no reconoceremos los signos de su presencia. Y ante la manifestación de su gloria, confundidos podremos creer que incluso esa es obra del maligno. Todo se confunde, todo se hace tinieblas. Nuestra vida no está habitada, nuestra casa está vacía, porque nosotros sabemos que nosotros somos templo de Dios, casa de Dios desde el bautismo. Y el Señor habita en su espíritu, y su espíritu nos recuerda todo lo que el Señor nos ha dicho. Pero si no guardamos su palabra, ¿cómo la vamos a recordar? Si no queremos escucharlo, si no tenemos hambre de escucharlo, no podremos ser testigos. Esta enseñanza es pertinente en esta celebración de Nuestra Señora del Rosario, porque nadie como María acogió la palabra de Dios, nadie como María la guardó en su corazón, y nadie como María tuvo una relación tan íntima con esa palabra, al punto que esa palabra en ella se hizo carne. Y nosotros también, de alguna manera, tenemos que tener esa relación con el Señor que nos habla. Y esa relación en Cristo
es en la verdad y en el espíritu, como nos dice San Pablo, en espíritu y en verdad. Y entonces podremos ser orantes. Y nosotros venimos a la misa para escuchar al Señor. Pero además vemos en este duro ataque que le hacen al Señor, que es en realidad un pecado contra el Espíritu Santo, la perversidad de atribuir al maligno las obras de Dios. El Señor habla de que la división del reino, dice, y es que efectivamente hay un reino del mundo, dominado por el príncipe de este mundo. Y si es que ese reino se divide, entonces, ¿cómo puede subsistir?, dice el Señor. Y entonces comprendemos que la palabra Belcebú, la palabra Satanás, la palabra diablo, son expresiones del maligno en distintos idiomas y de alguna manera de lo que nos quieren significar es que la obra del maligno es dividir. Y cuando ese pueblo está dividido y no es capaz de escuchar al Señor, es porque el maligno está queriendo instalarse en esas casas, en esas personas, no en términos de posesión demoníaca, pero sí generando confusión. Y la palabra del Señor es la luz que nos permite no caer en esos engaños. Y nosotros sabemos que no tenemos enemigo en ninguna criatura humana. Y el Señor nos enseña eso. Nuestros enemigos no son las criaturas humanas. El enemigo son los enemigos de Dios y el enemigo del hombre. Y cuando nosotros creemos que las criaturas humanas son nuestros enemigos, entonces nosotros fácilmente no recogeremos con el Señor, sino desparramaremos, porque el Señor viene a reunir a los dispersos. Pero efectivamente el mundo y las criaturas humanas estamos divididos. Y la raíz de esa división es el pecado. La raíz de esa división es no acoger a Jesucristo. Y cuando celebramos a Nuestra Señora del Rosario, celebración instituida por San Pío X en memoria de la victoria que en tiempos de San Pío V se tuvo en Lepanto, con ese intento de las fuerzas navales, armadas, musulmanas de tomar Europa. Y efectivamente se produjo una victoria que no se podía explicar, no se puede explicar solo naturalmente. La diferencia era muy grande. Y la Iglesia y el Papa la atribuyen a la intercesión poderosa de nuestra Madre. Pero claro, podríamos equivocarnos si creemos que nuestra Madre va a tomar preferencias por unos hijos y va a despreciar a otros. Que nuestra Madre va a querer que los hijos de Dios se enfrenten. Porque si bien es cierto, los musulmanes no tienen la fe en el Dios verdadero, de alguna manera son criaturas vivientes y María es la nueva Eva, la madre de los vivientes. Y el Señor quiere que nosotros anunciemos la verdad, y la verdad no se puede anunciar destruyéndonos unos a otros, matándonos unos a otros, porque el Señor es vida. Sin embargo, muchas veces la guerra, el odio, que no vienen de Dios, y el Papa emérito Benedicto lo dijo elocuentemente en Ratisbona: nadie puede decir que busca a Dios con violencia, con odio, porque el Señor
nos lleva a un combate, pero es un combate espiritual contra el enemigo de Dios y contra el enemigo de las criaturas humanas. Y entonces comprendemos cuando el Señor les dice, pero entonces si yo expulso a Satanás con el poder de Belcebú, ¿con qué poder lo expulsan? Lo expulsaron sus hijos. Y es que efectivamente expulsar a Satanás, dividir a Satanás, no puede ser obra del maligno. El maligno lo que busca es dividirnos a nosotros, confundirnos a nosotros, engañarnos a nosotros. Y por eso es que necesitamos comprender que el combate espiritual es un combate de fe. Y es elocuente la enseñanza de la carta a los Gálatas en este pasaje que hemos escuchado el día de hoy, en el capítulo 3, donde San Pablo le recuerda que de alguna manera solo en Cristo encontramos victoria. Y nuestra Madre Santísima siempre nos va a llevar a Jesucristo. Pero podemos nosotros también confundirnos y creer que se puede ser cristiano y no se debe ser mariano, o se puede ser mariano antes que cristiano. Y esa derrota infligida por el enemigo es la herida profunda de la división entre los que dicen seguir al Señor y sin embargo no acogen a nuestra Madre. Y ella es figura de la victoria sobre el enemigo, porque su casa nunca fue tomada por el enemigo. Ella es jardín cerrado, nunca pudo ser engañada, pero nosotros una y otra vez somos engañados, una y otra vez podemos caer en la tentación. Y María, que sabe cuál es el origen de esas mentiras y de esos engaños, nunca nos va a decir, luchemos los dos juntos solamente, sino que siempre nos va a llevar a Jesucristo. Y a veces nosotros podemos de repente creer que hay alguna fisura, alguna división entre esa Madre Santísima y su Hijo amado. Y eso no es posible, porque la carne de María y la carne de Jesús son una, porque el Señor ha unido en su providencia, desde la encarnación y antes, desde la concepción inmaculada de María, el que a través de ella nuestra carne pueda ser unida al Espíritu. Y por eso es que nosotros tenemos que saber que el combate está en nosotros. Y cuando surge en nuestro corazón el desprecio, el odio, el rencor, la ira, cualquier sentimiento contra cualquier criatura humana, tenemos que pedirle a nuestra Madre que nos lleve a Jesús. Y Jesús lo encontramos presente en la Eucaristía. Y entonces yo no puedo ser devoto del rosario si es que no amo la Eucaristía. Sería contradictorio. Igual, yo no puedo amar a Jesucristo y despreciar a María. Sería contradictorio, porque Él mismo nos ha dejado a nuestra Madre, que fue su Madre y es su Madre, para que nos ayude en esa oración perseverante, como en los inicios de la Iglesia, y nos refiere el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ella perseveraba en oración, y esa oración de María no se ha detenido.
Y esa oración de Jesús no se ha detenido. Y en realidad ella es la que sostiene con su oración a la humanidad entera. Y nosotros tenemos que unirnos a la oración de María, que no es distinta a la oración de Jesús, como se muestra en el Calvario, como se muestra antes de Pentecostés y como se muestra cuando verdaderamente hay victoria. Y la victoria se expresa en la expulsión del mal, en la expulsión del malo, es decir, en dejar el pecado. Pero con pecado, con esa alianza frágil, ¿cómo podemos decir que tenemos fe? ¿Cómo podemos decir que nuestra oración es realmente la oración de la Iglesia, de Cristo? Y entonces muchas veces caeremos en una serie de argumentos y razonamientos que nos llevarán al error, a la confusión y al engaño. Celebremos pues con gozo hoy la victoria de Jesucristo sobre el maligno, sobre el pecado, sobre el mundo, de la que participó en plenitud nuestra Madre Santísima. Y pidámosle a ella que nos muestre a Jesús, fruto bendito de su vientre, y que nosotros unidos en oración también podamos participar de esa victoria y así podamos ser testigos del Evangelio y proclamar con nuestras vidas que el Señor misericordioso viene a salvarnos. Él es el más fuerte y así con Él encontraremos el camino, porque Él mismo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Que así sea.